En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo común, 26 de enero, y el Evangelio que se nos presenta está en San Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 4, y después del capítulo 4, del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Recuerden que estamos en el ciclo C. El ciclo C está dedicado a San Lucas y es el inicio de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, de los versículos del 1 al 4, los que leímos al inicio del Evangelio. Y está siendo como una especie de prólogo, una introducción. Así se hacía también en los libros antiguos. Y es interesante cómo él está hablando de que ha recaudado o recabado información. Y efectivamente, los historiadores hablan de que Lucas se sirve principalmente del Evangelio de Marcos, pero también del Evangelio de Mateos para poder después hacer él como su síntesis de alguna manera y poder desentrañar y desarrollar el Evangelio. Y va a hacer muchas preguntas, porque él no es apóstol, él viene de la segunda o la tercera generación de los apóstoles. Recuerden que Lucas fue discípulo de San Pablo y él escuchó la predicación de San Pablo. Y es muy interesante cómo este Evangelio se lo dedica a un ilustre Teófilo. Muchos, la mayoría, piensan que ese Teófilo significa Teo, Dios, Filo, amigo, amigo de Dios, es decir, tú y yo, que Lucas nos escribe este Evangelio para ti y para mí, que somos amigos de Jesucristo, amigos de Dios nuestro Señor. Y es muy interesante cómo Jesucristo empieza a desarrollar su ministerio en Galilea, pero en primer lugar donde Él creció, donde Él pues fue formado, en Nazaret. Y ahí entra también la sinagoga, como lo hacía todos los sábados. Pero ahora va a leer un pasaje del Evangelio, del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, que él conoce. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí me quiero detener. El Espíritu del Señor está sobre mí. La primera cosa es que no fue a suerte. En la providencia de Dios estaba pensado que se leyera este pasaje de la Escritura. Y después Jesucristo lo iba a comentar. Y es aquí lo interesante. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo, que está sobre Dios nuestro Señor, sobre Jesucristo nuestro Señor. Y es así donde nosotros también queremos entrar en ese contexto. Queremos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros constantemente. Y por eso tenemos que invocarlo, para vivir ese espíritu de sabiduría, de ciencia, de consejo, de temor de Dios. ¿Cuántos dones nos da el Espíritu Santo? Pero tenemos que invocarlo, reconociendo y sabiendo que somos bautizados, que el Espíritu vive en nosotros. Y por eso lo invocamos constantemente. Vamos hoy, este domingo, a pedir esa gracia del Espíritu Santo que permanezca en nuestra vida a través, como lo hace Jesucristo también, del conocimiento de la palabra. La palabra nos abre esos horizontes magníficos para penetrar los misterios de Dios, para penetrar los misterios realmente en la fe. Vamos a pedir con humildad y con sencillez esta gracia el día de hoy, el domingo.
Que Dios les bendiga. Vamos a ir orando mucho por los sacerdotes para que tengan también ese Espíritu Santo sobre ellos y que nos puedan iluminar y nos puedan llevar también por los caminos de la santificación personal. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.